Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las arquitecturas de control industrial. Entonces, tenemos que para poder realizar todos los procesos en una planta industrial, se requieren una estructura física que nos permita captar, distribuir y almacenar toda la información que se genera en una empresa, desde, desde los requisitos del cliente hasta la finalización del producto. Y todos estos dispositivos o todos estos, digamos, todos estos sectores de la empresa deben estar conectados entre sí, por lo que se requiere de una infraestructura de comunicación que integre todos estos sistemas. Entonces, aquí aparecen tres tipos de control. Está el centralizado, el distribuido y uno menos conocido que se conoce como híbrido. Y dependiendo de la implementación, de la etapa de control, vamos a utilizar uno u otro sistema. Entonces, iniciamos por hablar sobre el control centralizado y básicamente cuando hablamos de una arquitectura centralizada, hacemos referencia a sistemas en los cuales hay un único dispositivo o elemento de control y este único elemento controla toda la infraestructura del sistema. Bueno, entonces se dice que esta arquitectura de control se utiliza en sistemas poco complejos, ya que digamos, una planta industrial donde se realicen muchos procesos va a requerir de un sistema mucho mucho más complejo para poder llevar a cabo múltiples tareas. Un solo controlador sería muy difícil de implementar para poder satisfacer todas las tareas que se llevan a cabo en una empresa. Bueno, entonces como ventaja de este tipo de control, tenemos que la información obviamente está centralizada. Entonces, la persona responsable de garantizar el funcionamiento no requiere estar corriendo a través de toda la planta para buscar la información o para generar órdenes en cada sistema, porque todo está centralizado en un único control. Por otro lado, tenemos también la ventaja de que no es necesario implementar un circuito de comunicación para poder integrar todos los procesos, ya que todos los procesos están conectados a a un mismo controlador. Si estamos haciendo referencia a una planta industrial, también podemos hacer referencia a a un centro de información en la cual, por ejemplo, tendríamos un servidor como elemento central y el resto de computadores se conectaría a ese único servidor y este servidor pues haría el control de todo el sistema. Bueno, entonces pues tenemos que una de las ventajas, como ya lo acabé de mencionar, es que no se requiere una infraestructura o una red de comunicación para, para para el funcionamiento de nuestra empresa. Eh, por otro lado, este sistema es mucho más sencillo de implementar, ya que solo se requeriría un elemento y es de bajo costo siempre y cuando el, digamos, lo que vayamos a implementar sea sencillo. Si las tareas son muy complejas o hay muchos procesos, a la hora de implementar una arquitectura centralizada, vamos a requerir un elemento de control muy complejo capaz de llevar todas las tareas requeridas. Es decir, entre más complejo sea el sistema, mayor, mayor procesamiento y memoria debe poseer este elemento de control, lo cual hace que el precio se eleve. Entonces, con esto concluimos que un sistema de control centralizado conviene cuando el sistema o la planta industrial o el centro de información sea pequeño, no sea complejo. Entonces aquí tenemos un esquema ilustrativo para comprender un poco más
Entonces aquí tendríamos el controlador, que sería un autómata programable, y a este autómata programable se le conectarían todos los dispositivos. Aquí tendríamos una interfaz máquina-hombre, hombre-máquina, tendríamos una luz, tendríamos un sensor fotoeléctrico, tendríamos un actuador que sería un motor, tendríamos un variador de frecuencia, tendríamos un servomotor, obviamente la comunicación con un módem, tendríamos el puesto de trabajo y aquí tendríamos el servidor de almacenamiento. Aquí tendríamos otro sensor de proximidad y un motor AC. Entonces, fijémonos que todos los dispositivos están conectados al, al controlador PLC. Entonces, por ello se dice que esta arquitectura conviene cuando un sistema es, digamos, el sistema es pequeño. Por ejemplo, en este caso, este sistema es pequeño, entonces no habría ningún problema de utilizar un único elemento de control. De hecho, sería la opción más viable. Sin embargo, si este sistema fuera mucho mayor, ya convendría implementar un control distribuido que ahora más adelante lo tocaremos. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las desventajas que nos presenta este sistema. Entonces, la principal desventaja es que si el controlador falla, toda la instalación va a quedar congelada. Es decir, la producción va a quedar congelada. Si hablamos de un sistema de información, entonces pues se va a congelar el servidor. Entonces, esto no conviene. Por otro lado, como decía, las unidades de control deben poseer una mayor capacidad para resolver tareas complejas. Y una última desventaja, tenemos que el cableado debe ser muy largo debido a que existen múltiples dispositivos conectados al controlador. Entonces, fijémonos, el controlador debe ir conectado acá con un cable a cada dispositivo. Entonces, si el dispositivo está muy lejos, entonces toca un cable para cada dispositivo. Y eso pues no es muy bueno. Cuando utilizamos un controlador de distribución, únicamente enviamos un cable de un controlador principal a un controlador secundario y este controlador secundario va a estar cerca de todos los dispositivos, todos los actuadores, sensores que estén cerca de ese controlador. Entonces, estos cables serían corticos y únicamente tendríamos un cable largo del controlador distribuido al controlador principal o de supervisión. Bueno, entonces ya procedemos a hablar de los módulos que componen un sistema de control industrial centralizado. Entonces, primero hablamos del PLC, que muchos de ustedes conocen. El PLC significa o abrevia la palabra controlador lógico programable. Entonces, básicamente, este es un dispositivo electrónico que es un elemento principal en una planta industrial y que se encarga de procesar toda la información, todos los datos, genera salidas para poder manipular o dar órdenes a los actuadores y los actuadores a su vez realicen acciones en las máquinas. Entonces, mediante unos sensores se analiza digamos, toda la producción, por ejemplo, un sensor de temperatura o un sensor, digamos, de velocidad del motor. Entonces, este sensor digamos, sensa o mide la velocidad de un motor y le envía señales al controlador y el controlador analiza esta información y genera una salida de acuerdo a esa información obtenida con el sensor y le envía nuevamente al motor. Entonces se genera un lazo cerrado, el cual nos permite tener un control muy preciso de las tareas. En este caso, pues estaba dando un ejemplo con un motor, pero pueden ser con diferentes otras tareas, con otras tareas. Entonces, eh, en un control centralizado, una opción viable es colocar un sistema auxiliar redundante por si el control principal falla. Esto nos soluciona la desventaja de que si el
control falla, toda la producción se paraliza. Entonces, para ello podemos colocar un controlador con la misma información o con, digamos, sí, con toda la información que posee el controlador que se está utilizando, por si llega a fallar el principal, entonces que el otro retome las tareas mientras se soluciona los problemas con el controlador principal. Sin embargo, esto incrementa bastante los costos. Entonces aquí tenemos una foto de un PLC. Tenemos que estas vendrían a ser las entradas. Aquí está la parte de las líneas de alimentación. Estas serían las entradas digitales. Estas serían las entradas analógicas. Tendríamos 8 entradas digitales, 2 entradas analógicas. Tendríamos aquí las salidas. Tenemos 8 salidas analógicas. Perdón, tenemos salidas digitales y no tenemos módulos de salidas analógicas en este caso. Bueno, entonces tenemos, aquí tenemos los pilotos, es decir, unos bombillitos para identificar, eh, digamos, cuando una entrada está en 1 o en 0. Y tenemos aquí, fíjense que esto es de 24 voltios, generalmente las salidas digitales son de 24 voltios. Bueno, entonces lo siguiente. Bueno, en esta foto no se ve, pero generalmente estos dispositivos tienen unos puertos de comunicación que puede ser serial, Ethernet, tiene USB, etcétera. En otra foto podremos ver esto más adelante. Bueno, aquí ahora procedemos a hablar de un ordenador industrial y tenemos que este dispositivo nos sirve como una interfaz de usuario. Entonces, permite que el operador pueda interactuar con todo el sistema de tal manera que podamos monitorear los procesos que está llevando a cabo la planta industrial. Se pueden leer, incluso modificar los parámetros digamos, de los dispositivos y esta información pues se transmite a través de la red de comunicación. Entonces, desde este ordenador se configuran los parámetros de instalación. Aquí tenemos una imagen, pues digamos un computador, pero es un computador enfocado a la industria. Entonces fíjense en que tiene puertos seriales, tienen los puertos de red, que vendrían a ser puertos para el estándar Ethernet, eh, tiene un puerto de video, tiene un puerto VGA, de audio, tiene HDMI, y bueno, y gracias a digamos, este computador podemos tener un control, digamos, un control de la máquina, es decir, el operario puede tener, digamos, un monitoreo de la máquina e incluso podemos realizar modificaciones de parámetros de los dispositivos. Bueno, por último hablaremos de los sensores. Entonces, estos se dividen en dos grandes ramas, pueden ser digitales o analógicos. Estos dispositivos se encargan de recolectar la información y esta información es llevada al controlador, tal como lo mencioné anteriormente. Entonces, en el caso de sensores digitales, tenemos generalmente dos estados, estado alto y estado bajo. Entonces, ejemplos de sensores digitales tenemos los que miden el posicionamiento de piezas móviles o para medir el nivel máximo o mínimo de los tanques, es decir, el nivel de líquido. Para la parte de sensores analógicos, generalmente tienen un amperaje entre 0 y 20 miliamperios. Dependiendo de la variación de este amperaje, estamos dando la medición de la señal. Por ejemplo, una temperatura, digamos, de 0 a 100 grados. Entonces, mediante la variación de 0 a 20 miliamperios, vamos a obtener, digamos, vamos a darle un valor de unos grados a unos amperajes y esta señal se envía al controlador. Obviamente estos sensores pues sirven como transductores ya que un controlador únicamente entiende pues en señales eléctricas. Entonces estos sensores miden en una variable, digamos, mide la temperatura y tiene que hacer una conversión en una señal eléctrica para poder ser leída por un controlador. También
son muy usados los sensores análogos que utilizan voltaje. Entonces, generalmente están en un rango entre 0 y 10 voltios y pues igual como la temperatura, de acuerdo, digamos, en el caso de un sensor de temperatura, de acuerdo a la variación de acuerdo a la variación de la temperatura, pues vamos a tener una variación de voltaje para enviar esa señal eléctrica al controlador. Entonces, otro ejemplo sería un medidor de presión. Tenemos acá en este caso un medidor de temperatura y un sensor para medir la presión. Entonces, ahora procedemos a hablar del control distribuido. Entonces, básicamente, una arquitectura distribuida hace referencia a un control donde, a una etapa de control donde se dividen los procesos en, digamos, se divide todo un proceso de una planta industrial en pequeños procesos. Es decir, que estamos agarrando un problema muy complejo y lo estamos dividiendo en pequeños problemitas. Entonces, a estos procesos lo que se hace es asignarle un elemento de control distribuido. Es decir, que ya no vamos a tener un solo control para manipular toda la planta industrial, sino que vamos a tener múltiples controladores para, para determinar el funcionamiento de toda la maquinaria. Entonces, obviamente esto nos trae múltiples ventajas que ya a continuación las veremos. Entonces, si implementamos un control distribuido, se requiere obligatoriamente una infraestructura de comunicación. Es decir, necesitamos una red de comunicación para que esos controladores distribuidos se conecten entre sí y a su vez se conecten con el elemento de control principal, o sea, con la estación de trabajo, etcétera, con el elemento que los esté supervisando y controlando. Entonces, esta metodología de control eh, nos permite que cada proceso se lleve de manera sencilla comparado con un proceso global, como lo hace un control centralizado. Entonces, esto nos permite que a la hora de realizar la programación sea mucho más sencilla, ya que ya que en vez de realizar todo un programa extenso para controlar toda la maquinaria, vamos a realizar pequeños programas en cada controlador y pues va a ser una manera mucho más sencilla de programar. Entonces va a haber menos errores y pues esto nos permite obviamente el empleo de controles sencillos, es decir, controladores baratos, PLCs baratos, porque digamos, cada proceso va a ser, digamos, sencillo y no vamos a requerir de controladores muy complejos. Los más complejos serían los de los controladores principales o de supervisión que comandan los controladores de distribución. Entonces, la principal ventaja de este sistema es que, es que ya no hay existencia, digamos, ya no tenemos el problema de que si el controlador falla, toda la producción se paraliza. En este caso ya no tenemos ese inconveniente. Lo único es que el proceso que dependía del controlador distribuido se paraliza y el resto de, de la producción continúa de forma corriente. Bueno, entonces obviamente vamos a requerir que la red de comunicaciones tenga una alta velocidad, ya que los tiempos de producción son es en tiempo real. Una planta industrial se trabaja en tiempo real. Entonces, requerimos una red muy capacitada para que los dispositivos se comuniquen entre ellos. Eh, digamos, después a lo largo del curso vamos a ver diferentes estándares, protocolos de comunicación para implementar en las redes industriales. Por ejemplo, está Profinet, Profibus, DeviceNet, Modbus y digamos, todos estos protocolos de comunicación nos permiten
implementar una red de comunicaciones. Obviamente todas tienen sus diferencias. Por ejemplo, cuando hablamos de una red Profinet, hablamos de una red que está basada en el estándar Ethernet, y el estándar Ethernet es el estándar principal de comunicación entre computadores, entre switch, entre router, mejor dicho, el estándar Ethernet es el más utilizado en la actualidad para comunicaciones. Y Profinet lo que hace es que utiliza este estándar y lo enfoca a la industria. Entonces esto nos permite múltiples ventajas, por ejemplo, de que los dispositivos se pueden conectar a Internet, como si el controlador se puede conectar a Internet. Bueno, entonces, ahora hablando de las desventajas, tenemos que obviamente a la hora de hacer este esquema, pues se requiere un estudio bastante extenso para poder identificar todos los procesos y volverlos autónomos. Es decir, teníamos un proceso global y ahora lo vamos a desglosar en pequeños procesos. Entonces tenemos que asignar los diferentes elementos a cada proceso, digamos los actuadores, los sensores, el, el- al, al proceso que van conectados al elemento de control distribuido. Entonces, obviamente se requiere también el esquemático de la red de comunicación entre todos estos dispositivos. Y entre más grande sea la planta, pues más complejo va a ser este estudio. Entonces, esa sería una de las desventajas. Aquí tenemos un esquema ilustrativo de cómo sería un control distribuido. Entonces, tenemos aquí, fíjense que aquí hay un PC de ingeniería. Este PC de ingeniería vendría a ser el supervisor de los controles distribuidos. Aquí tendríamos dos. Entonces, fijémonos, estos controles de distribución tienen conectados unos procesos a cargo. Entonces, fijémonos, aquí tienen, digamos, un brazo robótico, un sensor digamos, para medición de temperatura. Por ejemplo, tiene una luz, un motor, y, digamos, el otro tiene, digamos, otro tipo de elementos que se deben controlar. Tiene aquí la parte de como una grúa, etcétera. El caso es que lo que se hace es separar los procesos y dejar pues procesos que se tienen en común y ponerlos en un solo controlador. O sea que un control comande el, digamos, los elementos que hacen, digamos que hacen parte de un proceso, la realización de un proceso. Bueno, entonces aquí debemos hablar pues, de varios conceptos. Entonces empezamos a hablar de el controlador de ingeniería. Entonces este es el que les digo que es el supervisor, en este caso sería este. Entonces este dispositivo se encarga de supervisar todos los controladores distribuidos, y este internamente tiene programa unos algoritmos de control para poder supervisar los demás dispositivos y realizar configuraciones de de estos elementos de control. Entonces este vendría a ser, digamos, como el controlador principal, por así decirlo. Luego tenemos el controlador de distribución, que se conoce mucho como DCS, y estos son los controladores que se ubican cerca de los dispositivos de campo. Cuando hablamos de dispositivos de campo, mencionamos en la clase anterior, hacemos referencia a lo que son los sensores y actuadores. Entonces, estos controladores se ubican cerca de estos dispositivos, tal como lo vemos aquí. Está el controlador y se ubica cerca a los dispositivos. Entonces, en el control centralizado, digamos, el controlador podía estar acá y toca enviar cables largos a cada dispositivo, lo cual pues generaba más trabajo y más costo. Bueno, entonces estos controladores de distribución reciben instrucciones del controlador de ingeniería o PC de ingeniería. Y, y digamos, esta información que él recibe la procesa y luego envía señales de mando a los dispositivos de campo. A su vez, él recoge la información a través de los sensores y nuevamente las envía a- las puede enviar al controlador de ingeniería
o también a la estación de trabajo, la estación de ingeniería supervisar, para supervisar los, los procesos, en donde se encuentra el operario y el operario está en la estación de trabajo supervisando o monitoreando todos los procesos. Entonces, ahora hablamos de la estación de operación o HMI. Entonces, HMI es interfaz eh, máquina, hombre-máquina. Entonces, básicamente, aquí lo que se hace es supervisar de manera gráfica los parámetros de toda la planta. Y esta información, obviamente, la guardamos generalmente en unos servidores, en unas bases de datos internamente. Entonces, son muy importantes porque nos permite la visualización de la tendencia de los diferentes parámetros de un proceso. Por ejemplo, un parámetro es la temperatura, la cantidad de producto, por ejemplo, el llenado de un tanque. Entonces todos estos parámetros los vamos a poder monitorear a través de un HMI. Aquí tenemos una foto de una interfaz hombre-máquina, es decir, un HMI. Listo. Entonces, luego, por último, procedemos a hablar de las redes de comunicación y protocolo, que es, digamos, el tema que más nos interesa a nosotros. Entonces, estas redes de comunicación nos permite el intercambio de información entre los diferentes dispositivos. Y decimos que estas redes están conformadas pues por unos cables que permiten transmitir la información y están compuestas también por unos dispositivos de red. Por ejemplo, eh, por mencionar rápidamente, tenemos switch, tenemos routers, tenemos hub, entre otros. La siguiente clase hablaremos de todos estos dispositivos de red, cómo funcionan, qué son y para qué sirven. Bueno, entonces, estas redes vamos, digamos, hoy vamos a enfocarnos un poco más en los cables. Entonces, entre los cables principales que se implementan en las redes tenemos la fibra óptica, tenemos el par trenzado, tenemos cable coaxial o incluso se pueden implementar sistemas de comunicación inalámbricos, tal como el Wi-Fi. Bueno, entonces estos protocolos de comunicación a implementar dependen principalmente del número de dispositivos. Entonces, hace un rato les mencioné diferentes protocolos de comunicación, tal como Profinet, Profibus, DeviceNet, Modbus, Ethernet, Ethernet industrial. Entonces, estos protocolos de comunicación se implementan de acuerdo a los requerimientos de nuestra planta. Entonces, por ejemplo, digamos, si digamos el RC232, que es comunicación serial, únicamente soporta dos dispositivos, ya que la comunicación es en serie. Entonces, mediante un cable de 9 pins se conecta los dos dispositivos directamente. Digamos, si implementamos una red Profibus, podemos tener un alcance de hasta 126 dispositivos. Entonces, esto nos permite una gran desventaja. Entonces, dependiendo de, de lo extensa que sea la red, de la cantidad de dispositivos, de que si nos queremos conectar a internet o no, también de acuerdo a la velocidad, todo eso, entonces vamos a utilizar una red u otra. Por ejemplo, Profinet puede utilizar Ethernet y Ethernet posee unas altas velocidades si utilizamos el cable Gigabit Ethernet. Entonces podemos utilizar velocidades de 1 hasta 10 gigabits con este tipo de cable. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de una red que nos permite alta velocidad. Sin embargo, tiene el problema de las distancias. No se pueden conectar distancias muy altas mediante mediante estos cables de par trenzado. Tienen en promedio un límite de 100 metros. Entonces, si requerimos grandes distancias, entonces ya procedemos a utilizar una tecnología como fibra óptica. Entonces, o incluso coaxial nos permite distancias más largas. Todo depende
todo depende de los requerimientos. Entonces, más adelante veremos todos estos tipos de protocolos de comunicación que se implementan en la industria. Aquí tenemos otro PLC, aquí tenemos un PLC de la empresa AB, tenemos los puertos de comunicación, tenemos este que este es comunicación serial, digamos aquí podría conectarse un RC232 o un RC485, este es un DB9, aquí podríamos conectar un cable trenzado, es decir, esto es un puerto para conexión Ethernet. Y bueno, entonces aquí vemos dos ejemplos de comunicación. Entonces, para hacer, digamos, como un pequeño resumen de lo que es la arquitectura de control centralizada y distribuido, entonces tenemos este pequeño apartado. Y por un lado, decimos que un sistema centralizado, básicamente, su etapa de control lo realiza un único dispositivo. Entonces, este tipo de control es muy efectivo si el sistema no es muy grande o muy complejo. Tiene como ventaja de que no existen problemas de compatibilidad, es decir, no se requiere que un controlador se entienda con otro, que generalmente que se trata de que sean de la misma empresa para que no haya problemas de compatibilidad y entre ellos mismos se entiendan todo su lenguaje. Entonces aquí no habría ningún problema ya que el control solo hay un control, no debe haber comunicación con otro. Tenemos que si el control falla, se detiene toda la operación y esto sería una gran desventaja. Ahora para hablar del distribuido tenemos que el control lo hacen diferentes dispositivos. Entonces es ideal si la planta industrial no es muy grande, pues si la planta industrial es grande o posee procesos muy complejos. Entonces aquí la responsabilidad se reparte entre los diferentes controladores. Eh, Se requiere una red de comunicación para que los controladores se puedan comunicar entre sí. Una ventaja muy importante que no creo que no la ha mencionado es que el sistema es flexible. Es decir, que la red puede, digamos, la planta puede ir creciendo de una forma simple. Lo que hacemos es ir agregando controladores y pues a este controlador pues le le asignamos el proceso nuevo. Entonces esto es muy importante ya que con un sistema centralizado es mucho más complejo realizar estas tareas porque todo el sistema de control está programado en un solo dispositivo, entonces tenemos que entrar al controlador y modificar pues todo lo que se había hecho o gran parte de lo que está hecho para poder anexar esta nueva tarea. Mientras que en un control distribuido únicamente eh, conectamos o agregamos un nuevo control y programamos este dispositivo. Bueno, por último hablamos del control híbrido, que es menos conocido que los otros, y básicamente esta forma de controlar, esta arquitectura de control, eh, digamos, es una mezcla entre un control centralizado y un control distribuido. Entonces, este tipo de control se utiliza debido a que en muchos casos hay procesos que no se pueden separar de forma autónoma. Entonces, tenemos un proceso global, ¿no? Y, digamos, lo dimos en procesos pequeños, pero habrán procesos que son muy grandes y no son capaces de dividirse en procesos más pequeños, es decir, hay tareas pequeñas y un controlador que comanda una serie de tareas eh, bastante amplias con un solo controlador. Entonces, en este caso se implementa un controlador centralizado para todas esas tareas que no se pudieron separar y el resto de los procesos se hacen a través de diferentes controladores distribuidos. Entonces, obviamente, este controlador que maneja las múltiples tareas, pues requiere de un procesamiento mayor, de unas características mucho mejor que los otros controladores de distribución. Como se dijo anteriormente, son controladores muy sencillos. Entonces, por eso se dice que es una mezcla entre centralizado y distribuido. Se distribuyen controladores
para unos procesos, y los procesos que no se pudieron dividir en pequeños, digamos en pequeñas tareas, pues colocamos un control centralizado. Bueno, entonces aquí en este tipo de control tenemos una gestión estructurada, es decir, que los controladores de nivel superior supervisan y se comunican con los procesos autónomos más sencillos. Obviamente, para este tipo de control requerimos también una red de comunicación. Ahora procedemos a hablar de la arquitectura cliente-servidor. Entonces tendríamos el servidor y los clientes. Y aquí tenemos la nube, que vendría a ser Internet, y a través de Internet pues tenemos una comunicación. Digamos, esta vendría a ser la red de comunicación. Entonces tenemos unos cables, tenemos unos dispositivos de red, y que luego a través de ondas electromagnéticas se comunican, luego reciben mediante un módem, un router, y llega la información a los dispositivos. Esto lo veremos más adelante cómo funciona, por ahora vamos a verlo de forma básica. Entonces, la arquitectura cliente-servidor es un modelo de software en el cual las tareas se reparten entre los servidores y los clientes. Los servidores son los proveedores de servicios y los clientes vendrían a ser los usuarios. Entonces, la comunicación se hace a través de unas peticiones que se llevan a cabo por los clientes, y estas peticiones son enviadas al servidor. El servidor lo que hace es recibir la petición y envía una respuesta de regreso al cliente. Entonces, para mirar cómo es el proceso de comunicación, entonces eh, iniciamos por decir que el remitente, una solicitud de una petición o solicitud, pues la realiza el cliente. Entonces, este dispositivo inicia las solicitudes al servidor y están desempeñando un papel activo en la comunicación, es decir, que es un dispositivo maestro, ya que este es el que digamos genera la comunicación, el que inicia la comunicación. Si este no inicia comunicación, pues nunca va a haber un intercambio de información entre los dos dispositivos. Debe obligatoriamente que el cliente inicie una solicitud para que inicie un proceso de comunicación entre el servidor y el cliente. Entonces, lo segundo que hace el, el cliente es esperar y recibir la respuesta por parte del servidor. Después de que inicia o envía las solicitudes al servidor, debe esperar a que el servidor le responda. Eh, Hay que destacar que el cliente se puede conectar a varios servidores al mismo tiempo, es decir, se puede conectar a diferentes servidores en un momento. Entonces, de hecho, eso es lo que ocurre hoy en día. Cuando nos conectamos a Internet, nosotros nos conectamos a múltiples servidores eh, en el mismo instante. Entonces, nosotros podemos tener abierto YouTube, pues nos conectamos a los servidores de YouTube, podemos tener abierto Facebook, nos estamos conectando a los servidores de Facebook, eh, y bueno, así sucesivamente, si estamos escuchando música con en alguna aplicación, etcétera. Entonces estamos conectados a múltiples servidores a la vez. Entonces lo que hace el computador es iniciar solicitudes para que haya una comunicación entre el servidor y el cliente. Bueno, entonces ahora por el lado del receptor, entonces el receptor se conoce como servidor. Entonces lo que hace este dispositivo es esperar que lleguen solicitudes de los clientes. Es decir, que tienen un papel pasivo en la comunicación, que se conocen como dispositivos esclavos. Cuando ellos reciben una solicitud, lo que hacen es procesarla y envían una respuesta al cliente. Estos dispositivos aceptan múltiples peticiones de diferentes clientes. Entonces aquí tenemos un esquemático, tenemos el cliente, tenemos el servidor. Entonces el cliente envía una petición y el servidor le envía una respuesta con base a la petición. Entonces, bueno, eh, pues como ya mencioné anteriormente, existen múltiples servidores, ¿no? Entonces tenemos los servidores web, tenemos servidores de archivo donde se guarda información,
tenemos servidores de correo, entre otros. Entonces hay que destacar que la información se centraliza en los servidores, ¿no? Es decir, la información está dentro de los servidores y el servidor lo que hace es disponer de esta información para enviársela a los clientes que la solicitaron. Bueno, entonces, dependiendo de, digamos, la comunicación generalmente tiene una infraestructura, tiene, digamos, una gestión que se lleva a cabo de acuerdo a la prioridad de cada cliente, ¿no? Entonces, él va a responder a los clientes de acuerdo a la prioridad de cada uno de estos, porque obviamente hay muchos clientes que le están hablando en un mismo momento y él debe priorizar a quien responderle primero. Entonces, eso pasa mucho cuando estamos, por ejemplo, estamos mirando una película y en muchas ocasiones tenemos, o bueno, vayámonos a otro ejemplo, que vamos a realizar una descarga de algún archivo, de algún video. Entonces, los gestores de descarga generalmente nos dan la opción de pagar una suscripción con dicha empresa. Entonces, si nosotros pagamos la suscripción, nosotros vamos a tener prioridad a la hora de conectarnos con el servidor. Es decir, que la velocidad de transmisión de los datos va a ser mucho más rápida que si lo hacemos de manera gratuita. Si lo hacemos de manera gratuita, pues lo va a hacer de una forma más lenta. No somos clientes priorizados, no somos clientes, digamos, sí, priorizados, entonces eh, todo va a ser de una manera más lenta. Entonces tenemos aquí los clientes, tenemos el servidor y aquí estamos conectados a través de Internet. Entonces aquí los clientes van enviando información y el servidor, de acuerdo a la priorización, le va a responder primero al que corresponda. Ya por último vamos a hablar sobre los tipos de cables que se utilizan, los principales cables que se utilizan en las comunicaciones. Bueno, vamos a ver los medios de transmisión más comunes. Entonces, el primero sería el par trenzado, que se conoce como comúnmente como UTP. También hay otras vertientes como el STP, etcétera, pero el más común es el UTP. Entonces, este cable es muy simple y es muy empleado en la actualidad. Consiste en dos alambres, ¿no? Digamos en grupos de dos alambres de cobre que están aislados obviamente y están entrelazados de forma helicoidal como vemos aquí. Fíjense, dicen que ellos están entrelazados. Esto se hace para reducir las interferencias de fuentes externas, es decir, para eliminar ondas electromagnéticas del exterior. Entonces, estos cables nos permiten realizar transmisiones sean análogas o digitales. Entonces, fijémonos que son 8 cablecitos y están unidos en grupos de A4. Este es el caso del UTP. Entonces, hay que decir que es muy económico, es muy sencillo de implementar, se utilizan ampliamente, poseen una impedancia característica de 100 ohmios y el conector más frecuente es el RJ45. eh, Muchos de ustedes lo habrán escuchado. Entonces, con este cable es el que se conecta generalmente entre los computadores o de los computadores a un router o de un computador a un switch. Este es el cable predominante hoy en día. Hay múltiples categorías de este cable que permiten diferentes velocidades. Por ejemplo, la categoría 5, que es la que más se implementa, esa permite 100 megabits por segundo. Pero hay otras categorías, cuando vamos subiendo categorías 6, 7, 8, podemos obtener incluso velocidades de hasta 1 giga o hasta de 10 gigabits por segundo. Obviamente, el costo de este cable es mucho más alto. Ahora procedemos a hablar del cable coaxial. Tenemos que este cable es, es utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia. Es muy utilizado en la transmisión de televisión. Entonces consta de un centro, de un núcleo de cobre, que es el que lleva la información, y este está rodeado por un dieléctrico, que es este blanco, y a su vez
está rodeado por una malla de metal, la cual sirve como blindaje para referencia de tierra o incluso para llevar las corrientes, eh, las corrientes inversas. Entonces, este cable y a su vez está obviamente cubierto por un aislante. Entonces esto, digamos, esta estructura de este cable nos permite una gran inmunidad al ruido eléctrico y ofrece un amplio ancho de banda. Entonces el ancho de banda de estos cables es de 500 MHz. Más adelante veremos un poco más a fondo todas estas cosas. Entonces son muy resistentes a las interferencias electromagnéticas y las atenuaciones son mucho más bajas que el par trenzado. Entonces, digamos, si queremos realizar instalaciones largas, pues un cable coaxial conviene más que un par trenzado. En la actualidad están siendo reemplazados por la fibra óptica. Hace unos años atrás, este era el cable que más se utilizaba en las transmisiones, por ejemplo, perdón, en la televisión. Entonces, ustedes siempre veían ese cable que se conectaba a los televisores era coaxial. Sin embargo, hoy en día, debido a la era digital, pues se deben conectar fibra óptica, ya que si queremos una televisión de alta definición en Full HD o inclusive en 4K, requerimos de cables con un mayor ancho de banda, una velocidad de transmisión mucho mayor. Entonces, en este caso, la fibra óptica es la mejor opción. Entonces, ahora procedo a hablar de la fibra óptica. Entonces, este medio de transmisión consiste en unos filamentos muy delgados de, de cristal o plástico. Entonces, como aparece en la foto, todos estos hilos son unas fibras de cristal o plástico que son demasiado delgadas, llegan a ser del grosor de un cabello humano, entonces imagínense que es demasiado delgado y, y a través de estas fibras enviamos pulsos eléctricos, perdón, pulsos de luz, que es lo que lo diferencia de los otros medios. Aquí no se trabaja con la transmisión de electrones, sino con la transmisión de fotones, es decir, con luz. Entonces, generalmente es con láser o con luz LED. Entonces, estos pulsos transmiten la información. Por ello es que este medio de transmisión es muchísimo más rápido que cualquier otro, ya que como se envían señales, bueno, se envía fotones en vez de electrones, pues la velocidad es más rápida. Ustedes saben que no hay nada más rápido que la velocidad de la luz. Obviamente dentro de estos cables, pues no viajan a la velocidad de la luz, ya que están viajando a través de un medio. En este caso el medio pues es el cable. Eh, tenemos que en el espacio vacío pues la velocidad es de 300.000 kilómetros por segundo. Evidentemente en un medio no se va a obtener esta velocidad ya que hay múltiples pérdidas, hay refracción, hay difracción, hay múltiples eventos que hacen que la velocidad sea más lenta. Entonces lo que hacen es los pulsos eléctricos van viajando en un cable y estos pulsos van rebotando en lo que es el cable. Entonces se produce el fenómeno de refracción, de difracción. Entonces, mediante digamos, estos rebotes de estos pulsos es que llega la señal. Es decir, la señal no llega de forma lineal, no. La señal va rebotando a través de todo el cable. Bueno, entonces eh, hay que decir que este es el medio de transmisión más rápido en la actualidad. Podemos llegar a tener velocidades de hasta los terabytes. Entonces ahora vamos a proceder a hablar del tema perdón, a mostrar un... bueno, nos falta el último que sería el cable serial. Algo aquí que faltó fue decir de que la atenuación en este medio de transmisión es supremamente baja, por lo que se pueden utilizar distancias muy grandes.
a la hora de transmitir información. Por último, voy a explicar de forma breve el cable serial, que básicamente utiliza una comunicación serial para enviar información. Entonces, esta conexión es muy económica, es fácil de instalar y en la actualidad se sigue utilizando. Tiene grandes desventajas como la limitación de la distancia y la velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión de estos cables es muy inferior en comparación con otro tipo de medio de transmisión que acabé de mencionar. Por ejemplo, su longitud máxima es de 15 metros. Entonces, pues es muy bajo. Digamos, con una fibra óptica podemos tener fácilmente distancias de 1 kilómetro sin la necesidad de implementar repetidores. Entonces, aquí tenemos un pequeño resumen eh, de lo que es los diferentes medios. Hablamos del coaxial, del par trenzado y la fibra óptica. Entonces, el cable coaxial tiene velocidades hasta 10 megabits por segundo. Eh, He visto también que hay unas nuevas vertientes de unos cables híbridos coaxial y fibra que pueden llegar hasta 100 megabits por segundo, pero el cable típico coaxial es de 10 megabits. El par trenzado puede llegar hasta un gigabit por segundo. Fíjense que ya es 100 veces más rápido que el coaxial. Obviamente este no es el típico, porque el típico cable trenzado tiene una velocidad de 100 megabits por segundo. Sin embargo, digamos, la distancia es limitada, es de 100 metros. Entonces, aquí es donde la fibra óptica les lleva ventaja. Entonces, para la parte del coaxial son alrededor de 200 metros, nos da una mayor distancia que el par trenzado. Y la fibra óptica, fíjense que está por el orden de los kilómetros y puede tener velocidades desde hasta 1 terabit. Incluso he llegado a ver un poco más de esto. Lo que pasa es que esta tecnología está en proceso de investigación y todo ese tipo. Entonces cada día se está intentando llegar a velocidades mayores. He visto estudios donde dicen que llegan hasta 50 terabits por segundo, pero en lo que se implementa está alrededor del orden de 1 terabit por segundo y funciona a través de haz de luz. Entonces, evidentemente la fibra óptica es el mejor medio de comunicación en la actualidad, sin embargo es mucho más costoso si se compara, por ejemplo, con un cable de par trenzado que es muy barato. El cable UTP es muy económico comparado con los otros dos. Aquí hay medios de comunicación, aquí hay formas de comunicación inalámbrica, tendremos el Wi-Fi, Bluetooth, infrarrojo, pero fijémonos que el Wi-Fi nos puede dar de hasta 100 megabits por segundo y lo hacen a través de ondas electromagnéticas. El Bluetooth hasta 3 megabits por segundo, es decir, que una velocidad muy lenta. Entonces, fijémonos que Wi-Fi nos puede proporcionar una velocidad bastante considerable. Entonces, esta velocidad incluso es la que tienen los par trenzados, el cable UTP estándar o típico de categoría 5. Y bueno, eso sería todo por hoy.